Vamos a tratar de, espero terminar la enseñanza que nos ha traído por muchos domingos. Y no olviden que la próxima enseñanza en la escuela dominical va a ser eclesiología. Todas estas enseñanzas doctrinales es para crear convicción en cada uno de nosotros. Saber dónde estamos caminando, para dónde nos dirigimos y qué es lo que espera el dueño de la iglesia. Creo que hemos sido enfáticos. El dueño de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Él la compró en la cruz del Calvario. Pagó un precio altísimo que ninguno de nosotros lo hubiéramos hecho. ¿Quién de ustedes hubieran dado a un hijo para que lo mataran por toda la sociedad? Nadie. Pero el Padre Celestial mandó a su Hijo Jesucristo. Y lo dio por amor de todos nosotros. Filipenses capítulo 4, vamos a leer del versículo 10 hasta el final. Filipenses capítulo 4. Nos ha tocado en la parte final de este estudio hablar de lo que le duele a los evangélicos. Hablar de dinero. Cuando se habla de este tema, aquí hay comentarios, aquí hay hermanos que se disgustan, que no les gusta, que esto no es así, que esto debe ser acá. Pero hermanos, déjenme decirle algo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él es el que ha trazado todo esto a través de los siglos, o hace 2000 años, a través de su palabra. Dice la palabra del Señor, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No hago porque tenga que hacer, pues me has venido a darme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo me puedo en Cristo. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, como creyentes, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la oración de la Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto de aprender vuestra carne. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y Dios pues llenará todo de trabajo, conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios bendiga tu palabra. Eterno Dios, gracias por darnos la oportunidad de abrir este sagrado libro y saber y entender, Señor, que es a través de ese libro que tú hablas a nuestras vidas. Hemos cantado, hemos alabado tu nombre, hemos dedicado himnos, coros, Señor, y ahora nos toca la oportunidad que tú ministres nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, venimos con ese ánimo de aprender más de tu palabra. Y no solamente aprender, poner en práctica lo que tu palabra dice. Abre el entendimiento, produce hambre y sed de tu palabra y enséñanos de tal manera que nuestras vidas sigan siendo transformadas por el poder de tu palabra. Danos reverencia,
cautiva nuestra atención. Y Padre bendito, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas a través de esta enseñanza. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Lo último que hemos estado estudiando es el sostenimiento de la obra del Señor. Todo está en la Biblia. Todo está reflejado en la palabra del Señor. Y a la luz de la Biblia hay 7 ofrendas que el cristiano tiene que darle al Señor. Porque todo es para el Señor, hermano. ¿O no es para el Señor? Todo es para el Señor. Cuando nosotros alabamos, ¿a quién alabamos? Al Señor. Cuando oramos, ¿a quién oramos? Cuando leemos la Biblia, ¿quién nos habla? Los bautistas se apagan. ¿Cuál es una ofrenda? Bueno, vamos a ponerla aquí una vez más. Se habla de los diezmos en la Biblia. Se habla de ofrendas. Se habla de limosnas. Se habla de infraestructura. De infraestructura. Se habla de misiones. Se habla de primicias. Y se habla de esa ofrenda especial del profeta Isaías. Hemos hablado de los diezmos, hemos hablado de la ofrenda, hemos hablado de la limosna. El domingo pasado estuvimos hablando de la infraestructura. Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó hasta tierra de Canaán. 400 años estuvieron esclavizados, 400 años trabajaron, nunca les pagaron, más que látigo, más que una corrección férrea. Pero cuando los israelitas salieron de Egipto rumbo a Canaán, salieron multimillonarios. Y lo decíamos, hermanos, posiblemente cuando pasaron por el Mar Rojo, cuando ya pasaron el Mar Rojo, iban rumbo a Canaán, las familias iban haciendo planes con demasiado dinero que llevaba en alhajas, en oro, en manto. Toda la economía de Egipto, ellos la colapsaron por la voluntad de Dios. Pero cuando llegan a tierra de Canaán, ¿quién fue el que le dio la directriz para que se edificara el tabernáculo en el desierto? Los planos vinieron de Dios. Bueno, yo le hubiera preguntado a Dios, si hubiera sido Moisés, ok, me está dando plano, me está dando la directriz, pero ¿de dónde tela si yo no tengo araña? Y Jehová le recordó a Moisés que él había vuelto a su pueblo enriquecido de tierra de Canaán. Y dice la Biblia en Éxodo que el Señor comenzó a mover los corazones, la voluntad del pueblo, y muchos vinieron entregando parte de todo lo que Dios le había dado para la edificación del tabernáculo. Y aquí hay una lección objetiva, clara, contundente. Cualquier infraestructura, hermano, debe salir del pueblo de Dios, específicamente. No hay vuelta de hoja. Esta es la enseñanza que está en la palabra del Señor. Vamos a Crónicas para que recordemos lo que hizo David. Responsable de esto cuando David tuvo la idea, tuvo la intención de edificar un templo donde estuviera la presencia de Dios. Y en Primera de Crónicas, capítulo 29, solamente estoy haciendo un recordatorio, porque quiero cerrar esto con algo importante también, que está en la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, versículo 3. No olviden lo que dice Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra
enseñanza se escribieron. Si hay un hombre eterno que maneja las finanzas para su iglesia, es el Dios de la gloria. Y es el que determina que las cosas cómo deben hacerse. Ahora, desgraciadamente, hermanos, las iglesias tradicionales comenzaron a hacer cosas fuera de la palabra del Señor, fuera de lo que dice la palabra del Señor. Pero bueno, alguien tiene que enseñar esto, alguien tiene que rectificar el rumbo que muchas veces no nos enseñaron. Y dice la palabra del Señor: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para la casa de oro, plata, para las cosas de plata, bronce, para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las maderas, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, dijo David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro algo personal. Guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Interesante lo que dijo el rey David. No dijo, vayan donde los levitas y quítenle los diezmos. No dijo, vayan donde los levitas y quítenle las ofrendas. No dice eso la palabra del Señor. No. Yo, por tener afecto a la casa de mi Dios, yo he preparado todo esto de mi peculio personal. Lo he preparado para la construcción de la casa de Dios. Hermanos, esto es claro. Esto es bien claro en medio del pueblo de Dios. Ahora, había una ley para los israelitas que la vamos a corroborar en el Nuevo Testamento, porque ese es el otro problema. No, dicen los bautistas, que eso está en el Antiguo Testamento, que nada tiene que ver con nosotros. Bueno, vamos a hacer la conexión a la luz de la palabra del Señor. Abran Éxodo capítulo 30, por favor. Éxodo capítulo 30. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor dijo, escudriñad las escrituras? Pero el pueblo de Dios no escudriña las escrituras. El pueblo de Dios escudriña las redes sociales. WhatsApp, Messenger, Instagram, las redes sociales. Pero nunca se van a sus hogares a escudriñar lo que dice la Biblia. Y ojalá, hermano, que usted haga anotaciones, porque usted debería de ir a su hogar en vez de farandulear, ponerse a estudiar lo que aquí se enseña y verificar a la luz de la palabra del Señor que lo que me enseñaron ahí está en la Biblia, con una interpretación correcta. Había una ofrenda que se impuso, escuche, que se impuso al pueblo israelita. ¿Y cuál era? Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 30. Versículo 13. Dice así. O 12 y 13. Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuente, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado. ¿Qué es lo que iban a dar? Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Aquí esto está fuera de los diezmos, fuera de las ofrendas, fuera de la ofrenda de paz, la ofrenda de gracia, está fuera de las infraestructuras. Interesantemente, Jehová de los ejércitos determina que los israelitas deben de dar una ofrenda específica para el santuario. Capítulo 38.
Aprendamos, hermanos, porque no crean, yo he aprendido esto también. A mí no me lo enseñaron en el instituto, tuve que aprenderlo en la Biblia. Uno tiene que estudiar lo que dice la palabra del Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, yo no he rehuido de anunciarles todo el consejo de dijo Pablo. Hay enseñanzas que nos gustan, que nos hablen que vamos al cielo, que nuestro cuerpo va a ser idéntico al del Señor Jesús, que vamos a poder volar de un lado para otro. Esas enseñanzas nos fascinan, pero cuando nos tocan las responsabilidades, entonces nos amargan la vida. ¿Se acuerdan ustedes en Apocalipsis capítulo 10 que a Juan le dijeron, come este libro? Y cuando lo estaba comiendo, lo sintió dulce, lo sintió agradable, pero cuando le cayó a la barriga, lo sintió amargo. Así son las enseñanzas. Cuando hay una enseñanza que ya me está tocando, que mira que andas mal vestido, mira que andas, entonces ya nos arrugamos. Dice Éxodo 38, versículo 25, 26. Y la plata, del versículo 24, pues. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza. Escuchen bien, esto no es familiar. Así como la salvación no es familiar, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Todos debían de dar medio ciclo para el santuario. Algo particular. La gran pregunta, ¿lo habrá practicado el Señor Jesús? Vamos a Mateo capítulo 17. Y saben que hay algunas iglesias que practican este concepto que está en el Antiguo Testamento y está en la vida del Señor Jesús. Mateo capítulo 17. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesús. Y si el Señor Jesús lo practicó, ¿es una enseñanza para la iglesia? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Saben que él dijo estas palabras? Aprendan de mí. No solamente que soy manso y humilde. El Señor hermanos, el Señor era pobre, pero según su pobreza, él actuó de acorde como lo establecía la palabra del Señor. Y vean ustedes lo que hizo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 17, versículo 24 en adelante. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, que equivalía a medio ciclo. Fíjense qué interesante. Ya en el Nuevo Testamento, el medio ciclo equivalía a 2 dracmas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿Los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero que equivale a 2 dracmas.
tómalo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué pasó? Y dáselo y pagalo por vos y por mí. Y este es el medio ciclo que está en el Antiguo Testamento. Ya el templo de Jerusalén existía y el Señor Jesús nos dejó esta enseñanza. Hay iglesias, hermanos, en Estados Unidos, yo lo he mirado, de que cada domingo hay una ofrenda específica para el santuario. La pregunta, ¿no creen ustedes que deberíamos nosotros de emplearlas también? Los mariachis callaron. Ahí está el problema, ¿se dan cuenta? Por eso es que decimos que cuando le tocan la bolsa al bautista, el bautista se... Este asunto está malo, Juan, dicen los hermanos. Esto está feo. Pero es bíblico. Acuérdense, hermanos, que nosotros tenemos libre albedrío y las decisiones nosotros las tomamos. Lo que nunca podemos hacer nosotros es obligar a alguien que lo haga. Es problema de cada quien. Problema de cada quien. Pero si está en la Biblia, fíjese que nosotros deberíamos de ponerle en nuestra programación también. El que lo quiera hacer, que lo haga. Y el que no lo haga, no hay ningún problema. Y nadie lo va a criticar. Porque la vida cristiana no es a base de pistola o cuchillo. Pero abran Lucas capítulo 6. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jesús pagó ese impuesto. Claro, él podía hacer maravillas y milagros, no. Saca un pez y en ese pez abrir la boca, ahí está lo que tú vas a pagar por mí y vas a pagar lo tuyo. No hay ningún problema. Tenemos que cumplir con lo que establece la palabra del Señor. Ahora, dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Lo vimos también el domingo pasado. Lucas 6, 48 dice, dad. Lucas 6, 38, eso es lo que dice. Hermano, ¿cuál es el problema? Bájale 10, hombre. Números capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, 38. Qué barbaridad con usted, hombre. Qué bueno que son para criticar al pastor. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, escucha las palabras del Señor, os volverán a medir. Usted o yo somos miserables para darle al Señor. Así te va a tratar el Señor, no te preocupes. Por eso es que la vida cristiana no es carácter obligatorio. ¿Quién le obliga a venir al templo a usted? Nadie. Usted decide no venir y punto. Y cuando le preguntamos, usted inventa cualquier pretexto, pero lo inventa. Es que si dejo la casa solo se me van a meter a robar. Con ustedes se meten a robar los ladrones. ¿Cierto o no? Puro pretexto, nada más. Con la vara que usted mira al Señor, así lo va a medir al Señor. Proverbios capítulo 11, para que avancemos. Solamente quería enseñar eso que me faltó el domingo pasado, para que ustedes se den cuenta. Oh, no se sorprenda cuando hagamos una lista, hermano. ¿Cuánto estamos dispuestos para pagar ese medio siglo? Y dedicarlo para el santuario, para la infraestructura de la iglesia. Este no es business de nadie, sencillamente para invertirlo en la casa del Señor. Ya vamos a ver cuando levantemos la lista, Javier, ¿oíste?
Proverbios capítulo 11. El principio para recibir, ¿cuál es? Dar. Dar. ¿Cómo suenan las campanas? Dan, verán, viene de regreso. Dice el versículo de Proverbios capítulo 11, versículo 24, 25. Subráyalo, hermano. Si Dios no quiere bendecir, hombre. Usted está pensando, es que gano poco, es que no es lo poco o lo mucho, es la obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué tal si Pedro no hubiese ido al mar? ¿Qué tal si Pedro no hubiese ido al mar? ¿Hubiera sacado las 2 dracmas? No, pero en obediencia se fue y lo libró de sacarse un billetito o una moneda que tal vez tenía escondida por ahí. Mire qué cosa más linda. A veces tenemos deuda que el Señor mismo nos paga la deuda. Tantos testimonios que existen. Pero como somos mezquinos para con el Señor, así te trata el Señor. Hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué dice la Biblia? Pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Lo quieres practicar? Esa es su decisión. Pero está en este libro sagrado, la palabra de Dios. Solo una vez escuché, pero hay en la enseñanza. No hay ningún problema. A mí no me incomodan si dicen o no dicen. Ven. Señor. Solamente una pregunta. ¿Esto es también para el inconverso? No. La Biblia solamente es para el cristiano. Pero vamos a suponer que estuviera un inconverso o una inconversa aquí y entiende lo que dice la Biblia y dice, yo quiero participar. Participe. El problema es que el concepto del inconverso es, a través de las buenas obras voy a ganarme la salvación. Ahí está el enredo. Ese es el problema de ellos. Porque aquí somos claros con lo que dice la palabra del Señor. Todos los que estamos aquí, salvos por la fe en Cristo Jesús, tenemos que ser generosos en dar. Tenemos que hacer obras, pero no para ser salvos, sino para manifestar que somos salvos. Esa es la cosa diferente. Si hay yo le he dicho a ustedes, hay inconversos que diezman. ¿Sí? Hay inconversos que dan ofrendas para la iglesia. Sí, claro. Y que se van a salvar a través de eso, en el pastel. La salvación viene a través de Cristo Jesús. Pero si alguien pone en práctica estos conceptos, si son generosos, Dios los va a tratar generosamente, aunque tengan que irse al infierno cuando le mueran. Pero esta ley es para el pueblo de Dios. Es para Israel y es para la iglesia. Rosita. Sí. La mitad del ciclo, eso es parejo. La mitad del ciclo es parejo. Para el rico y para el pobre. No hay distinción. El valor, pues, el valor. Según dicen algunos estudiosos de la Biblia, que el medio ciclo serían como unos $25. Sí. Sí, en la actualidad de nosotros. Está difícil, ¿verdad? Está difícil. Está difícil. Pero está en la Biblia. Tal vez no será $25 o medio ciclo, pero será una ofrenda especialmente para poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. Manuelito. Bueno, quiero comentarlo.
la situación es bien transversal, porque se ha enseñado de que Dios solo vive pidiendo para quitarle al pobre lo que tiene. Pero yo he aprendido y he entendido que cuando Dios nos pide es para darnos paz. Y es el dueño del tesoro, el oro y la plata. Como yo decía, no es que sea uno surtido o pinche, sino es que la falta de conocimiento lo va a llevar a la ignorancia. Y esa ignorancia es porque yo le he venido aplicando todo este principio de la palabra del Señor y se me ha sido retribuido de una manera de que yo me quedo sorprendido. Amén. Porque no lo he hecho con la intención de lucrarme, sino de bendecir al Señor conforme a la bendición que le da. Amén. Por eso leímos Lucas capítulo 6, versículo 38. Por eso leímos Proverbios capítulo 11, versículo 24 a 25. El alma generosa será prosperada. Eso es lo que dice la Biblia. No todos somos generosos en la obra del Señor. Esa es la verdad. Ahora, hermano, no es la cantidad, no es que si yo gano demasiado o si gano poco. Es la voluntad de hacerlo para el Señor. ¿Y quién es el que bendice? Dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ello. Hay hermanos que ganan bastante y que no son generosos, son mezquinos. Mire, el dinero se le va como agua. Y de pronto dicen, ¿pero qué pasa? Si gano bien, finaliza el mes y andan prestando para poder solventar sus problemas. Es que no es lo mucho, no es lo poco, es la obediencia a lo que establece la palabra del Señor. Ahora, yo sé que algunos estarán asustados, 7 ofrendas, ¿y cómo voy a hacer entonces? ¿Voy a quedar palmado? Bueno, pregúntele a Dios si te va a fallar. ¿Esa ofrenda se pagaba una vez al año o siempre? Siempre, siempre, siempre. Podemos decirlo cada domingo. Siempre. Sí. Pero que no puede ser así, porque lo que la Biblia establece es lo que vamos a partir. Por una vez sale ahí que los 4 evangelios, pues es diferente. Pero una vez, porque es como un manual de. Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo, hermano. A ver, Marutita. Bueno, lo hacemos una vez al mes. ¿Qué nos ponemos de acuerdo? Lo importante es, ¿quién quiere leer Juan 13:17? ¿Quién lee Juan 13:17? Ahora, escuchen, hermano, esto no me pueden obligar. Esto es si quiero obedecer a mi Dios. Punto. Cada quien tendrá que hacerlo como crea. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis las siguientes. Dice el Señor en Juan 13:17, si saben estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Qué cosa? Si las hiciereis. Ahora, si no las hace, no vas a ser bienaventurado, sino que vas a ser infeliz, desdichado, miserable. Porque es la antítesis de la expresión bienaventurado. Pero eso, ¿quién lo determina? Usted lo determina, yo lo determino, nadie más lo determina. Yo tomo la decisión o no tomo la decisión. Marco. Perdón. Ajá. Sí. No, si ahí están, ya vimos, ya hablamos de los diezmos, ya hablamos de las ofrendas, ya hablamos de la limona. En infraestructura me hacía falta ese apéndice que se me había pasado por alto. Si está en la Biblia, yo tengo que enseñar. Sí, hermano Juan. Dice la Biblia, Lucas 6:45. ¿Qué significa? Vean. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo.
Ujú. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca de lo bueno de su corazón. De todo. De todo, de todo. El hombre malo, y el hombre malo está en el templo también. Correcto. Entonces, Dice, el hombre malo no va a participar de nada. Siempre va a estar en contra de todo lo que aquí se enseña o te dice. Filipenses 4, vamos hermano. Filipenses 4, misiones. La ofrenda de las misiones es para sostener, escuchen, para sostener a hombres que andan abriendo otras obras, para sostener el ministerio de tu hermano cuando está iniciando. El apóstol Pablo fue el gran misionero. Y muchas veces el apóstol Pablo no pedía ofrenda a nadie, porque él decía, yo no quiero que mi gloria, darle la gloria a otro. Pablo hacía carpas, dice la Biblia. Medio tiempo el hombre hacía carpas y las vendía. Levantaba las iglesias, dejaba fundada la iglesia misionera y se iba para otro lado. Pero es que el apóstol Pablo quien habla de todo esto exactamente, de dar misiones. Dice la palabra del Señor, versículo 10, Filipenses capítulo 4. Hermano, quien debe ayudar a los que están levantando alguna obra nueva o algún pastor que está necesitado ahorita mismo, es la iglesia. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado. ¿De qué dice Pablo? Ay, Señor, gracias a Dios que se acordaron de mandarme la ofrenda. Tengo que comer, tengo que vestirme, tengo que comprar desodorante, tengo que comprar zapatos. No tengo. Y qué bueno que Pablo le dice a la iglesia de Filipos, doy gracias al Señor que ya se acordaron de mis necesidades. Por eso es que las ofrendas misioneras exactamente es para abrir algún campo misionero o para darle sostenimiento, no total, pero ayudar al siervo del Señor que está trabajando o en su defecto. Algún joven quiere prepararse teológicamente, entonces se le apoya pues exactamente porque va a ir a hacer misiones. A veces nosotros no podemos movernos para ir a abrir misiones. Si yo no puedo, pero puedo dar. Para ese hermano que va a ir a abrir un campo. Para ese hermano que se va a ir muchas veces a lo lejos de la ciudad, a la montaña, al monte. Para eso es la ofrenda de misiones. Dice el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ¿qué es lo que dice Pablo? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Hay iglesias que son duras para apoyar esto. Y yo no diría la iglesia, yo diría los pastores son bandidos. ¿Saben, hermano, que cuando nosotros iniciamos aquí, no hubo ningún pastor, ninguna iglesia dispuesta para apoyarnos? No hubo nadie, más que Dios con su poder. Nadie. Ellos no, ningún pastor que ustedes conocen pueden llevarse la gloria de decir, yo apoyé esa obra que está allá en Laureles Sur. No, 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 no. ¿Debieron de haberlo hecho? Sí, claro que sí. Cuando Tania y yo nos venimos a buscar estos terrenos,
Aquí hay una montaña, ¿te acuerdas, Tania? Que hay que recordar siempre la historia. Y cuando aceptamos una deuda de $18,000, pero no había nadie, aquí no había gente, hermano, ¿con quién íbamos a pagar esos $18,000? Que Dios suplió, bendito sea el nombre de Dios. Pero ninguna iglesia alargó su mano para decir, pastor, aquí está estos 100 córdobas para que ustedes hagan esa obra. No. Y los pastores saben este principio bíblico. Ni la iglesia de Jordán donde yo estuve pastoreando, ni la iglesia de Antioquía, ni la iglesia de Nazaret. Nadie se movió a decirnos, vamos a apoyarlos para esto. Pero como nosotros estábamos confiando en el Señor, porque Dios es el que suple todas. Por eso dice el versículo 19, que a veces lo utilizamos en un contexto diferente. Versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, pero habla de misiones. Y nosotros lo utilizamos para nuestras necesidades, pero es para las misiones, para ayudar a los siervos del Señor. Ustedes y yo durante 12 años hemos cerrado el grifo. Y nosotros mismos nos perjudicamos. Porque, hermanos, cuando amamos a Dios, amamos las almas y amamos las misiones, Dios nos va a bendecir. Es que no lo creen estos bautistas. Qué dureza, ¿verdad? Pero es cierto. ¿Y Manuelito? Un comentario personal. Yo pienso, hermano, en esa proyección que usted hace, cuando yo me la aplico a mi familia, viene estaremos interpretando, porque cuando todo lo controla el Señor, y yo a veces permite que nos desconectemos de esa cobertura que Él tiene, ¿verdad?, para la iglesia cuando entren en prosperidad de sacrificio. Porque muchas veces ese grado de prosperidad a veces nos permanece, no activa el Dios. Y Dios tiene que actuar de tal manera de hacernos decaer de esa ignorancia, para que entonces, al volver a comenzar, lo hagamos en ese espíritu de humildad a depender de Él. Y yo creo que eso es lo que ha pasado aquí con la iglesia nacional. Que venimos de esa historia y Dios nos ha permitido nuevamente, cuando le dicen testimonio con mi esposa, volver otra vez a servir al Señor, pero ya con el espíritu de mansedumbre, de humildad y de confianza absoluta en la palabra bendita del Señor. Y aquí estamos, pues. Bueno, hay que volver al plano original. Por eso es que estoy enseñando esto, para que nosotros entendamos que esta es parte de nuestra responsabilidad. No la podemos soslayar, no podemos apartar el rostro y echar nuestra mirada para otro lado. Hay muchas necesidades, hermanos, hay muchas necesidades allá afuera. Todavía nosotros no hemos levantado ni un campo, todavía. Pero el día de mañana que Dios nos dé la oportunidad, vamos a tener que mandar a alguien y vamos a tener que ayudarle para cuidarlo en su sostenimiento. Esa es la verdad. Dice el versículo 18. ¿Quién fue el mayor misionero de esta tierra? ¿Quién nos puede decir? ¿Ah? El Señor Jesús. El Padre envió a su Hijo amado, lo mandó a una misión. Y está en Lucas 19:8. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue el gran misionero. Pero ahora nos da la orden a nosotros. ¿Sabe qué dice Juan de capítulo 17, el versículo 18? Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Ahora, si yo no puedo ir, porque no todos son pastores, si yo no puedo ir, pero puedo dar. Y aquí no se especifica cuánto vas a dar. Puede ser un córdoba, puede ser 5, 10, 20, lo que Dios mueva tu corazón. Pero necesitamos levantar un banco también para esto, un fondo de misiones para esto. Ay, yo quisiera que me dijeran amén, amén. Yo he predicado entre los 20 y como me dicen amén, amén. Y le animan a uno a echarle ganas. Pero ustedes, hermanos, me echan agua fría.
A veces me parece, Marjorie, que estoy diciendo una mentira. ¿Ya? Me miran todos serios los hermanos, este pastor, quién sabe lo que está haciendo detrás de todo esto. Está en la Biblia. Es Mis, espíritu, hermano, es espíritu lo que está hablando. bueno, que se acaben los mezquinos que hay aquí, pues. No, oye, se No, es mezquindad. La mayoría de los que estamos aquí somos cristianos viejos. Y sabemos lo que hay que hacer. Bueno, el versículo 18 ni lo leí, mano. Qué barbaridad. Pero todo, dijo Pablo, solo una, Filipenses 4:18, solo una iglesia, dice Pablo, ha cuidado de mí. Solo una iglesia. Oye, entre paréntesis, ustedes cuidan de su pastor. claro, hermano, orando, oración. Oiga, lo voy a Bueno, ahí se los dejo de tarea. Pablo dice, por fin se despertaron para cuidar de mí. Entonces van a decir ustedes, ahí está la hermana que lo cuida a él. ¿Y yo por qué lo voy a cuidar? Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Fíjense que esto no es exageración, esto no es hipérbole. Entiendan, cuando Pablo dice esto, ¿sabe dónde está? Está en la mazmorra de Roma. Tiene grietes en el cuello, grietes en los tobillos, grietes en las manos. Y Pablo dice, lo tengo todo. Y usted que está en su casa, solo llorando vive, que no tengo arroz, que no tengo aceite. Vieran que no sé cómo voy a pagar la luz. Revise por qué no tiene. Revíselo. El problema es que somos nosotros los que detenemos la bendición del Señor. Dios cuida de su pueblo. ¿Y acaso no sabemos lo que dice Salmo 23:1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe que yo nunca quise ser pastor? Porque el concepto que yo tenía de ser pastor era pobreza. Y Marta y María saben que nosotros, cuando éramos adolescentes, vivimos en una pobreza terrible. Y que mi madre me dijera, hijo, ¿y cuándo el pastor? El pastel, olvídense de eso. Y como testimonio, ya cuando entré en el pastorado, bueno, las cosas las miré de diferentes maneras. Y le dije una vez a mi papá, en plática, ya éramos amigos ahí, el asunto. Mire, le digo, papi, ahora ya entiendo por qué nosotros pasamos pobreza, por su culpa. Y sabe qué me dijo mi vieja. Sí, me dice, pero alguien tuvo que pagar para que ustedes estén bien. Ve qué lindo. Lo tengo todo. Tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La ofrenda lo hacían de corazón, amaban a Pablo. Sabían el trabajo que Pablo estaba haciendo. Mire, muchas veces, hermanos, realmente es así. ¿Saben que en Hebreo capítulo 13, versículo 1 dice Pablo, acuérdense de los presos? Ninguno de nosotros nos acordamos de los presos. Cuando usted está con un tasajo de carne ahí, barrocito, frijolito, un maduro bien jalado con su ensaladita, la rusa, Marita, cuando está, y con una Coca-Cola bien heladita, se acuerda de un preso. Que no se cuida. no lo cuidan.
¿Ah? ¿A quién? No, estoy hablando de los presos. Yo no estoy preso. Yo no estoy preso. En Hebreos capítulo 13, versículo 1, Pablo dice, acuérdense de los presos. Hermano, no nos acordamos. No nos acordamos de aquel hermano, aquella iglesita pequeñita, más pequeña que la de nosotros. ¿Cómo le estará pasando el hermano? Tal vez tiene 4 chavales. Que no nos interesa. Y Pablo dice, gracias porque lo que me enviaron a mí es olor fragante. Aleluya. Sacrificio acepto porque lo hacen de corazón. Lo hacen por amor en la obra del Señor. Lo hacen para que el evangelio se expanda. Gracias, hermanos, por ello. Y él dice, y esto es agradable a Dios. Y no andan preguntando como muchos bautistas y que están haciendo esa ofrenda. ¿Y qué le interesa a usted si le está dando para el Señor? Hay muchos metiches en la iglesia preguntando, ¿y para dónde va eso? Usted hágalo para el Señor. Estamos viendo los jueves mayordomía integral. Y el jueves yo le dije que hay administradores buenos y hay malos administradores. Y a ambos Dios los trata. Bendice al bueno y disciplina al sinvergüenza. Hermano, el que se mete a hacerle jugaditas a Dios, Dios lo va a poner en su lugar. No te preocupes por eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero el concepto de Pablo, estoy en la cárcel comiendo frijolito cocido, tal vez le echan, ¿cómo se llama? Lo blanco, bicarbonato para engordarlo a uno. Pero dice Pablo, estoy contento porque mis hermanos se acordaron de mí. Platicaba ayer con un hermano que está pasando crisis, dificultades. Me decía, pastor, necesito una ofrendita. Hay muchas necesidades. Yo sé que usted también tiene necesidades. Pero mi Dios va a suplir todo, hermano, lo que falte. Las misiones, nosotros deberíamos estar levantando entonces una ofrenda especial, no importa si es un Córdoba, no importa si es 5, no importa si es 10 pesos. Hermano, vuelvo, insisto, Dios no está viendo la cantidad, Dios ve la calidad y la obediencia. Como dice Pablo, olor fragante, sacrificio acepto, esto agrada a Dios. Misiones. Debemos de orar por esos hombres que necesitan nuestro apoyo. Por esos hombres que a veces, porque las iglesias no enseñan esto, están apaleando a muchos pastores. Hermano, yo le he dicho a ustedes, yo no tengo problema de enseñarles lo que dice la Biblia. Ese es el problema de usted lo que va a hacer. Porque cuando esté en el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que te va a sacar el Señor? No va a decir, a mí no me dijeron nada, yo no sabía nada. No, no, no. Tengo que enseñar el consejo de Dios. Finalizo con primicias. Entonces, ¿qué es primicia? Lo primero, este concepto es antiguo testamentario también. Vamos a primera Crónica, capítulo 31. No voy a dilatarme en esto, hermano, porque usted lo entiende. Además que esto no es a cada rato, pero está en la Biblia. Ay, hermano. Sí, a ver, ¿dónde está? Esperen. Segunda Crónica, dispénsame, 31. No tiene, Primera Crónica no tiene 31.
Miren qué interesante lo que establece este pasaje. Pone el diezmo a la par de las primicias. Ustedes saben que los israelitas, hermanos, son agricultores, ganados y todas esas cosas. Si ellos sembraban aguacate, el primer fruto de ese aguacate se traía para el Señor. Obviamente que era para el sostenimiento de los levitas en aquel tiempo, ¿no? Si tenían una vaca que la compraron y el primer ternero que tenía esa vaca, esa es una primicia para el Señor. Primicia es lo primero. Pero no olviden el concepto que Pablo nos dejó en el versículo 38. Olor agradable que sea acepto delante del Señor. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Versículo 11, versículo 12. Entonces mandó Ezequías. Bueno, mire, yo puedo pasar estudiando todo esto, los versículos que aparecen en el Antiguo Testamento. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Saben que estas cámaras era el alfolí. El concepto de alfolí no es eso que ustedes y yo hemos dicho, ese no es alfolí. Que tradicionalmente le llamamos alfolí, es otra cosa. Pero el alfolí en Jerusalén era una bodega adyacente al templo. Nunca los diezmos y ofrendas venían al templo. Tenían que pasar por las bodegas dejando cualquier tipo de ofrenda. Versículo 12. Y en ellas, ¿qué depositaron? Depositaron las primicias y ¿qué más? Mire, es interesante. Pero qué interesante. ¿Damos diezmo o no damos diezmo? Sí, pero también es igual las primicias. Por eso trae este versículo para que lo entendiéramos. Alguien puede decir, no, pero se está para Israel. Alguien puede decir, pero yo no soy agricultor, yo no tengo ganado, vacuno, yo no tengo nada. Pero obtenemos otra cosa y lo primero siempre debía ser o debe ser para el Señor. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 23. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos la primicia? ¿Quién lee el versículo 23? Romanos capítulo 8, versículo 23. Nosotros tenemos una primicia. Lo primero. ¿Quién lo lee, hermano, por favor? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El concepto de primicia está basado en la Biblia. ¿Cuál fue la primicia que nos dieron a nosotros? Desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, la primicia, el Espíritu Santo, llegó a nuestras vidas. Y saben ustedes que el que más interpretó el Antiguo Testamento es el apóstol Pablo. Y Pablo habla de la primicia del Espíritu. Imagínense ustedes qué tremendo. Es ilógico pensar que yo voy a dar diezmo, pero no voy a dar primicia. Si ambas están en coigualdad en la palabra del Señor. Aún más. Primera de Corintios, por favor. Capítulo 11.
Miren, hermano, capítulo 15, dispensen, hermano, capítulo 15, disculpen. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Tenemos otra primicia. ¿Qué dice, hermano? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Qué significa primicias? Lo primero. Y la primicia de la resurrección en la que vamos a participar es nuestro Señor Jesucristo. Fue el primero que ha resucitado. Nadie está en el tercer cielo en cuerpo, alma y espíritu. Solamente el Señor Jesucristo. Lean por favor Juan 3:13. Rápido, hermano. Juan 3:13. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es lo primero que está en el cielo, en alma y espíritu. Alguien dice, pero no que está en el cielo. No. Que Elías está en el cielo. No. Hablamos en cuerpo, alma y espíritu. Solamente el Señor Jesucristo está en cuerpo, alma y espíritu en el tercer cielo. Él es la primicia de la resurrección. Ahora escuchen el consejo de un sabio. Proverbio capítulo 3. Proverbio capítulo 3. Proverbio capítulo 3. Todas las 7 ofrendas no es de carácter obligatorio. Nadie te va a obligar. Allá tú sí te quieres perder la bendición. Hágalo si quiera, o hágalo o no lo haga si no lo quiere. Pero no olviden que así como usted trata a Dios, así de esa manera Dios lo va a tratar. Y sea honesto. Seamos honestos. Porque, hermano, podemos engañar a cualquier hermano, podemos engañar al pastor, yo lo puedo engañar a ustedes, pero a Dios, ¿quién lo va a engañar? Nadie. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Léalo, hermano. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con todos tus bienes. ¿Lo quieres honrar? ¿Saben ustedes, hermano? Bueno, puedo dar testimonio de Marta. Cuando Marta tuvo su primer trabajo, después que se graduó de enfermería, el primer salario lo dedicó para el Señor. El primer salario. Esa es primicia. Esa es primicia. El primer negocio que usted haga por primera vez, las primicias son del Señor. Ala, pero es demasiado. Pero es del Señor. Está terrible esto, ¿verdad? Es que cuando tocamos la bolsa, esa bolsa hasta que tiembla. Y comienza el diablo a meter malos pensamientos. Pasamos nosotros el año 2000 y el Señor nos dio la oportunidad de contemplar un año nuevo. Debimos haber traído primicias para comenzar este nuevo año. Salmo 65, hermano. Salmo 65. Si sembras un palo de jocote en tu casa, no te comas nada. El primer fruto
es para el Señor. Los pentecostales, los centroamericanos tienen la fecha de la siembra y la cosecha, se le llaman ellos, que esas son las primicias. Hermanos, los que han podido ir al campo, es maravilloso esa fiesta que hacen los de ellos, los pentecostales. Cabezas de plátano, cabezas, el chancho pequeñito, la vaquita por aquí, por ahí. Mire qué maravilloso, en gratitud de lo que Dios ha hecho en sus vidas. El primer hijo que usted tiene, lo debimos de consagrar al Señor. ¿Se acuerdan de Ana, que tuvo un hijo? Señor, si tú me das este hijo, yo lo voy a consagrar a Jehová. Ahí está Ilaini, ya viene. Esa niña debería ser consagrada a Jehová. Nunca debe dejar de asistir al templo si fuera consagrada a Jehová. ¿Oíste, Marjorie? Ya te estoy dando el santo y seña. ¿Oíste, Kevin? Eso quiere decir que los padres nunca van a fallar al culto. Ya se la puse más fea, Kevin. Salmo 65, versículo 11. Dice, tú, la primera parte, tú coronas el año. ¿Con qué? Con tus bienes. Finaliza el año con los bienes que el Señor nos dio. Y comenzamos otro año y debemos de darle primicia al Señor. Pregúntanos. Ahí nos quedan. 7 ofrendas, aquí están: diezmo, ofrenda, limosna, infraestructura, misiones, primicias y la ofrenda especial que establece la palabra del Señor para aquellos que sirven al Señor. Hermanos, si usted sabe todas estas cosas, usted va a ser bienaventurado. Si usted trata mezquinamente al Señor, mezquinamente lo van a tratar, y ese es el problema de usted, no mío. Pero como pastor de esta iglesia, yo le enseño lo que establece la palabra del Señor. Ahora, ¿se acuerdan ustedes del profesor Sandoval? ¿Se acuerdan? Que hacía competencia. Y él decía una frasecita que decía, ¿lo toma o lo deja? Todo está en sus manos. Pónganse en pie, hermanos.